Listo, continuamos entonces. Y advertíamos nosotros, se trata de un acto jurídico en donde las partes de un conflicto van a resolver ¿cuál tipo de conflicto? Dijimos, uno de carácter particular, no de carácter general, ¿cierto? Y que derive contenido económico. Las partes lo someterán antes de perogrullo, ¿cierto? Conciliación extrajudicial o en el transcurso de un proceso de conciliación judicial. Trámite conciliatorio con la ayuda de un tercero neutral y calificado. Ustedes. Tercero, neutral y calificado. Por eso están haciendo el diplomado. Por eso se exige que tengan una capacitación especial antes de abordar el tema del consultorio 3. ¿Listo? Que puede ser un juez, si es judicial, otro funcionario público, recuerden funcionario público, funcionario de, eso no existe, servidor público. Es el gerente. Funcionario, entonces dígame de una vez judicial, que es el único funcionario reconocido en la Constitución. Los otros son servidores públicos, ¿cierto? O un particular, ustedes. En rojo, entiéndase servidor público, nosotros para nuestra conciliación extrajudicial. ¿Listo? Para llegar a un acuerdo que tendrá los efectos de cosa juzgada y que prestará mérito ejecutivo. Yo sé que eso está suficientemente, ¿cierto? Identificado por ustedes. Características: autocompositiva, ya sabemos. Útil. Voy a tratar de pasar esto rápido y no por lo avanzado de la obra. Principio de legalidad, claro, en un Estado social, en el de lo social, de derecho, pues todo está regulado, ¿cierto? ¿Ustedes tienen un reglamento del consultorio? Del trámite que quiero que llenen por un marco. Las normas. No forman parte del principio de legalidad. Nuestra conciliación, vamos a ver, también tiene unas normas que dicen, mire, y tiene que hacerse así, y tiene que hacerse así, que es la actividad que vamos a nosotros a hacer en la aplicación. Eso forma parte, repito, del principio de legalidad, llámese hoy en las voces de Adolf Berg, principio de juridicidad, porque a veces hay que prestarle también atención a la jurisprudencia, que también es fuente formal de derecho, no solo la ley. ¿Listo? Preventiva, claro, la idea es precaver un litigio futuro, evitar ese litigio futuro. Y aquí la gran distinción. Lo de ustedes tiene que ir a aprobación de un juez. Este trámite que se surta entre Pedro y Juan, que hagan ya ustedes en el consultorio cuando tienen que mandarlo ante un juez para que el juez lo apruebe. De manera administrativa. Nosotros sí tenemos que tener esa aprobación judicial. Clases, extrajudicial y judicial. Pregunta de examen, ¿cierto? Identifique la naturaleza jurídica de la SEC, de la conciliación extrajudicial. Primer, naturaleza jurídica, mecanismo o método alterno de solución de conflictos. Y requisito de procedibilidad. Esta es la importante. Por favor, que salgamos con ese chip. A mí la naturaleza que me interesa es entender que de verdad es una forma de resolver las controversias. No que es que me toca. Si quiero demandar, no, metámosla porque es que toca, porque cuando yo llego con metámosla porque es que toca,
ya de entrada hoy, el ánimo conciliatorio que yo llevo, ¿qué? Cero. Y si le sumo el que llega el abogado de la entidad estatal que dice, no, yo no consigo, lo que después me inicia en acción de repetición, hasta que no salga una sentencia que ordene el pago de una condena, yo no pago nada. Abogado, así no se puede. Que los dos llegamos, ¿cierto? Y ahí está el éxito de nuestro conciliador, nuestro procurador judicial delegado. Entonces, que por favor nos quede, yo se nos hablo muy coloquial, pero a lo que le apunta uno es a sensibilizarlos y necesitamos eso. Necesitamos que ustedes que van a ser los futuros profesionales le apunten a que esto no es no es un requisito de procedibilidad, que debe ser la primera opción, no la antesala para llegar a un proceso judicial. ¿Listo? Que a veces es obligatoria, que en otras no, ni siquiera procede. Y en otras, mira, ves, facultativa. Obligatoria, o toca, porque ahí sí, cuando te vayan a chequear los requisitos del artículo 100, requisitos de procedibilidad, 100 se paga. Que ustedes no van a vender esto porque sí, muy difícil. 160 y qué. Pero uno que me conteste. 161. Ay, gracias, 161, ¿cierto? Entonces me señala, obligatorio, conflictos de carácter particular de contenido económico susceptibles de transacción, de desistimiento y de conciliación. Y que se refiera a los medios de control, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, que son los medios de control subjetivos, donde yo llego a pedir algo y plata. Y lo que yo llego a conciliar es, o en esta solicitud, es la plata. Nulidad y restablecimiento del derecho. Primera pretensión, ¿cuál es? En una demanda de nulidad y restablecimiento, ¿cierto? Declare la nulidad. Segunda pretensión, que como consecuencia de lo anterior, practica, ¿cierto? Reparación directa. Platica. No, oiga, Walter, ¿cómo así que platica? La causa para pedir platica. Administrativa. Que se declare la responsabilidad de la entidad pública. Y ahora sí, Walter, como consecuencia, Ahora sí es platica. Controversias contractuales, primera pretensión. Uy, depende, ¿cierto? ¿Depende de qué? Pues depende de lo que usted le vaya a disparar. Porque usted puede dispararle a actos administrativos dictados con posterioridad a la suscripción o perfeccionamiento del contrato y que sean en el ítem de ejecución contractual, o puede dispararle al contrato. Entonces usted podrá pedir que se revise la cláusula de ajuste de precios, que se declare el incumplimiento, que se... Y como consecuencia, Walter, platica, ¿cierto? De ahí el sentido, ¿cierto?, de que estemos hablando de estos tres medios de control que son los típicos subjetivos. Nosotros nos vamos a meter con nulidad por inconstitucionalidad, no nos vamos a meter con el control inmediato de legalidad de estados de excepción. Menos mal que nos lo quitó la Corte Constitucional con el control automático de los procesos, de las decisiones en materia de responsabilidad fiscal.
No vamos a meter con la simple nulidad por la nulidad. No vamos a meter con la electoral, porque esas son de carácter objetivo. Se dirigen a mirar la legalidad. Cuando no procede. Y ojo, porque ahí viene una actuación que tiene que hacer el procurador. Cuando ustedes sean procuradores judiciales, 2 mandatos. Es decir, que se ganen lo mismo que un magistrado del tribunal. Claro. Tienen que mirar eso para no desgastar la procuraduría. Es una de las cosas que tienen que mirar. Esto es un asunto no conciliable. ¿Para qué va a adelantar todo el proceso? Si usted de entrada se da cuenta que es un asunto sobre el cual no se puede conciliar. Entonces, en lugar de adelantar todo el proceso, expida la certificación pertinente y en ese orden de ideas, ¿cierto? Aplicamos el principio de eficacia. Ya lo dije, en asuntos tributarios no se puede. Entonces, si en la solicitud de conciliación extrajudicial tú lo que dices es, vengo a conciliar los 150 millones que corresponden al tributo de industria y comercio, tú de entrada le dices, no. Si usted me dice que viene a conciliar los intereses, que viene a conciliar la sanción moratoria, ahí sí ya. Pero el monto del tributo no es conciliar. Es así, es facultativo. Es así. Mire a ver. ¿Listo? Ejecutivo contractual. Nosotros arrancamos con ley 80, después tuvo que entrar el Código General del Proceso, nuestra 1564, a decir, oigan, los ejecutivos contractuales, que es un ejecutivo, o sea, como para qué va a ser conciliación extrajudicial, si estamos hablando de ejecutivo. La ley 1551, y miren aquí el asterisco, frente a los municipios, sí me volvió obligatorio. Y me lo flexibilizó tanto que ahí es donde de pronto ustedes sí pudieran entrar. Porque es que resulta que ese trámite, las llamadas conciliatorias que organiza la Procuraduría, y ahí sí no se necesita ser abogado para representar. No se necesita llegar con apoderado, la única excepción que hay, y la única excepción donde de pronto ustedes pudieran llegar a atender un tema de conciliación extrajudicial. Los asuntos de mera legalidad, los asuntos sin efecto patrimonial. Hay dentro de la actividad que vamos a realizar nosotros. Declárese la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que suspendió el funcionamiento suspendió la licencia de funcionamiento de un establecimiento de comercio. Medida cautelar. Y entonces ya, nosotros no estamos de acuerdo, pero la línea que marca el Consejo de Estado es, ahí no hay, usted no tiene por qué exigir conciliación extrajudicial, porque no se trata de una medida cautelar de contenido económico. Suspensión provisional de efectos de un acto administrativo, y entonces, repito, discutamos porque en nuestro concepto no, pero el Consejo de Estado que manda por ahora en esa línea jurisprudencial. Cuando tú pides la suspensión del acto que suspendió la licencia de funcionamiento, ¿qué pasa? Pues que el establecimiento puede seguir funcionando. Piensen en una estación de servicio. O sea, si bien es cierto, la medida de suspensión provisional de los efectos no determina contenido económico, sí se derivan de ello, de esa decisión, un contenido, se puede derivar un contenido económico. Sin embargo, dejamos en claro que ahí el Consejo de Estado ha dicho, no, nada, ahí no procede. Cuando ahí es esa, pero ya de orden laboral. Y no, aquí estoy hablando en materia de suspensión provisional, ¿cierto? Desde el punto de vista de un acto administrativo, ahí sí ya es en materia laboral. ¿Listo? Precisamente, derechos ciertos e indiscutibles. Vengo a conciliar el salario que no me pagaron. ¿Qué? ¿Cómo así?
derechos ciertos e indiscutibles. Vengo a conciliar los derechos del menor. ¿Qué? Si bien es cierto, estos no están dentro del decreto 1716, sí vamos a encontrar nosotros que dentro de la 640, al momento de hacer regulación, los derechos de los niños no serán susceptibles de trámites de conciliación, pues tampoco en materia de lo contencioso administrativo, y los derechos ciertos e indiscutibles no serán objeto de conciliación, pues en materia de contencioso administrativo tampoco. ¿Listo? Facultativo. En las voces de la reforma de la 2080 al CEPACA, ¿cierto? Los asuntos laborales que no sean derechos ciertos e indiscutibles. ¿Listo? Los asuntos de carácter pensional que no sean derechos ciertos e indiscutibles, porque esos no son susceptibles de conciliación. En los ejecutivos, miramos a ver si sí o si no, diferentes de lo de la ley 1551, porque dijimos que son obligatorios en materia de los municipios. Las medidas cautelares de carácter patrimonial, ya hice la advertencia con la suspensión provisional de los efectos. La de repetición, ajá, si quieres, cuando el demandante sea una entidad pública. Y la acción de la conocida acción de lesividad. ¿Cuál es esa? Cuando se quiere, Lesividad. bueno, hacer una palabra que no es como tumbar una ¿Cómo se tumban los actos administrativos? Cuando el propio ente administrativo decide sí, revocar Revocar. declarar la nulidad. Pedir la nulidad de su propio acto administrativo porque no lo puede revocar porque no obtuvo el consentimiento del particular. Yo les digo muy coloquialmente, esa es la acción del bobo, yo con yo. ¿Cómo así que yo me demando a yo? Pues sí, mijo, porque no va a poder revocar el acto administrativo porque le falta el consentimiento porque es particular. Tienes que tener el consentimiento. Entonces, en materia de la acción de lesividad, yo con yo, ¿cierto? Pues si se quiere, ¿cierto? Pudiera darse de manera facultativa. Principios de nuestra conciliación, los mismos, ¿cierto? Que se manejan frente a las otras formas de conciliación. En términos genéricos, legalidad, ya lo advertimos nosotros, está arreglada, ya vimos un marco jurídico. Gratuidad, alguien con el artículo 5 del decreto dijo, oiga, están violando cuando están exigiendo que se llegue con apoderado, porque eso no tiene nada de gratis. A ver cuál es el apoderado que, ajá, ya fue estudio de la Corte Constitucional y la Corte dijo, no, espera un momentico, cuando estamos exigiendo que en materia de trámite de conciliación extrajudicial contenciosa administrativa tiene que ser con apoderado, incluido el convocante, lo que estamos tratando de garantizar es el derecho a la igualdad, porque la entidad pública sí llega con abogado. Luego no deja pobre Pedro llegar solito, ¿cierto? Sin una asistencia jurídica. Al final uno sabe que cuando vayan a conciliar, pues dentro de lo que se conciliará, tendrán que ir los honorarios del apoderado. Luego dijo la Corte, aquí no hay cierto lugar a hablar de que hay violación del principio de gratuidad porque se exija que la comparecencia tanto del convocante como del convocado tenga que estar asistido en virtud del derecho de postulación, es decir, a través de abogado. Confidencialidad, ¿usted puede salir a contar? Uy, mamá, si sabe que esta mañana cumplí como conciliadora y llegó un señor miserable que no le quería pasar. Y decía, ya se me puede. Eso no se puede. Ustedes quedan, recuerden, están administrando justicia. Así no sea hetero, sino auto. Y en ese orden de ideas tiene un deber de reserva, ¿cierto? Y entonces, por supuesto, en lo público con mayor razón. Ustedes me dirán, pero si hay un artículo 74 de la Constitución Política que dice que en lo público todo es público, ¿cierto? Cualquier persona podrá acceder a los documentos públicos.
Y entonces, en ese orden de ideas, no recuerden que nosotros manejamos asuntos sometidos a reserva, ¿cierto? La ley 1755 nos entró a determinar cuáles asuntos son sometidos a reserva. Celeridad, buscamos rapidez, ¿cierto? En la solución de la controversia, economía, que se disminuya el costo. Una cosa es pagar una condena 5 años después por parte de una entidad pública y otra cosa es pagar un monto que hemos logrado disminuir, ¿cierto? O conciliar en un momento dado, en el año y medio, para hablar amplio. Fíjense objetivos y cerramos para identificar lo que es la nuestra. Garantizar el acceso a la justicia, sí señor, eso es una justicia diferente, no es la justicia normal, ¿cierto? Sino esa justicia en donde nos apoyamos en ese conciliador. Promover la participación de los individuos en la solución de sus controversias, es autocompositiva. Que claro, que ustedes sirven como tercero neutral, sí, que podrán también presentarles fórmulas de arreglo, ¿cierto? Y tenerles, dije yo, esas habilidades blandas para buscar que efectivamente ellos solucionen sus controversias de manera pacífica y no a tiros. Estamos cansados de violencia, no es a puños ni a tiros. Solución pacífica. Facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas. Ahora ya casi no. Pero antes, ¿cuántos procesos contenciosos administrativos salían y el demandante ya se había muerto y ni siquiera, hasta los herederos se habían muerto? Pues un proceso de 20 años. El señor don Pedro se murió y el único hijo que tenía también se murió. ¿Platica para dónde? ¿Cierto? Para los chinitos. Para ICBF, mija. Porque no estoy aquí. Esto, descongestionar los despachos judiciales, dinamización en la toma de decisiones, generación de ahorros presupuestales y fortalecimiento de la seguridad jurídica. De esta manera, diríamos, nosotros dejamos como cerradas y sentadas esas particularidades frente a nuestra conciliación extrajudicial. Recuerden, me interesa, por favor, más. Eso es lo importante, no lo otro. Bueno, el requisito, cuando me tocó, no. A mí no me toca nada. Sí, dicen por ahí, no, necesito hacer uso de esto. Miraremos partes legitimadas, competencia, oportunidad de caducidad, requisito de procedibilidad, procedimiento conciliatorio y trámite. Hasta este momento, ¿alguna duda, amigos? Hacemos un descansito de 10 minuticos. ¿Vale? Pausa activa. Para ir al donde use. Profe. Señora. Hola, profe, buenas tardes. Lo que pasa, sí, señora, es que yo te dejé el mensaje por el chat porque yo llegué un poquito tarde. Ah, bueno, Llegué como a las 3:09, tranquila, no te preocupes. Era para recordarte. Gracias, profe.